Hola, ¿cómo están a todos? Hoy es nuestro primer capítulo aquí en la agencia digital Nova para nuestro podcast, donde buscaremos dar pues cierto valor a las agencias emprendedores. Hoy está con nosotros Diego Ochoa, que pues es prácticamente el director de la agencia y de Grupo Yarde, de la cual pertenece la agencia. Entonces, hoy quisiera tocar un tema muy importante que es el proceso de ventas y aquí el buen director Diego Ochoa se ha dedicado a pues a capacitarse bastante. Entonces, adelante Diego, me gustaría que te presentes con la audiencia. Muy bien, muchas gracias Ramón. Pues bueno, es un gusto estar aquí con ustedes, sobre todo el poder compartir conocimiento, compartir un poco de mi mucha o poca experiencia en todos los temas de emprendimiento, pero también sobre todo en los temas de valor, que no solo aplican para el emprendimiento, sino también aplica para empresas medianas, grandes, para cualquier tipo. Oye, Diego, yo sé que tú tienes algunos años ya, pues emprendiendo, te dedicaste a las ventas hace mucho tiempo. Bueno, toda tu vida te has dedicado a las ventas, Desde ¿no? los 4 años. ¿Cuál es tu primera experiencia en ventas para que les cuentes a a la audiencia? Híjoles, no me van a discriminar, ¿no? Pero bueno, yo empiezo a vender a los 4 o 5 años. Un hermano mío le gustaba ir a estos mercados de calle a vender cosas en aquella época, como estas cosas les llaman chácharas en México, japonesas y todo ese tipo de cosas. Y un día me dijo, pues vente, acompáñame, ¿no? Y entonces cuando llegué me encantó. De verdad, digo, afortunadamente nunca tuve la necesidad de trabajar en estos lugares porque no tuviera para comer, gracias a Dios, tenía cierta estabilidad, pero era algo que me encantaba estar en el tianguis, en los negocios desde chiquito. Entonces, esa fue como tu primer acercamiento hacia las ventas desde que estabas, ¿qué edad teníamos más o menos? Más o menos. 5 años, como 4 o 5 años tenía más o menos. Y ya de una forma ya más formalona, cuando que dijiste, a ver, voy a salir a vender yo un producto o un servicio, ¿cuándo fue? Bueno, pues a los 8 años tuve mi primer puesto de dulces. A los 8. Así, justo afuera de mi casa. Después en el mismo tianguis donde iba con mi hermano tuve otro puesto de dulces, tuve puesto de chácharas, ¿no? Como le llamábamos, todas estas cosas que hoy se venden en Amazon. Y ya formalmente así ya... Oye, pero a esa edad, ¿en qué te gastabas el dinero? O sea, lo que ganabas, ¿qué hacías con el dinero a los 8 años? Híjoles, me lo gastaba en más dulces, güey, Vendías dulces y gastabas en dulces. Ok. ¿Y después? Ya, ya el primer negocio formal que tuve fue a los 15 años. Tuve un negocio de comida, de hamburguesas, donde ya invertí desde cero, hacía hamburguesas a carbón, vendía en diferentes puntos. Tú a los 15 años ya habías puesto un puesto de hamburguesas. Sí, un puesto ¿Y de cómo lo hacías hamburguesas. para vender en diferentes puntos? ¿Cómo le? Pues ibas a los tianguis, hablabas con los, allá le llaman delegados, los responsables de dar lugares, y entonces ya te daban acceso. La idea nació porque vi a un amigo que le estaba yendo bien. Ajá. Y de ahí dije, bueno, creo que puedo mejorar esas hamburguesas y me puedo ir bastante bien. Y la verdad es que sí, me fue muy bien por 2 o 3 años. El único problema es que ya nunca más quise volver a comer hamburguesas al carbón, güey. O sea, ¿ya no comes hamburguesas al carbón tú? Casi no me gustan. Me quedé asqueado. Mi ropa olía a carbón todo el Sí, de tiempo, plano. sí. Pero ¿por qué lo dejaste ya? ¿Porque querías dedicarte a otra cosa? ¿O porque decías ya, hasta aquí De ahí salió otra oportunidad de vender Biblias afuera de las iglesias. Era un modelo colombiano donde dabas una plática. Y bueno, pues la verdad es que nos iba bastante bien por un solo día de trabajo. Yo llegué a tener por ahí los récords de ventas en una sola misa o en una sola plática. Normalmente haz de cuenta que eran como paquetes que vendías una Biblia, diferentes libros, Ujú. a paguitos chiquitos, tipo Electra, ¿no? De 100 pesos a la semana, 99 pesos. Ese era el modelo de negocio, vender Biblias. Exacto. A pagos chiquitos. Sí, sí, llenabas contratos, a mí me pagaban por contrato. En una plática una vez en una iglesia por Chalco y vendí 55 pedidos, hice 55, en una 55. sola charla. En una. Ese día vendí Ok. 130 Biblias. ¿Y qué tipo de técnicas usabas para vender Biblias? Híjoles, no, pues la técnica era que saliendo había un póster que se daba de regalo, era como el gancho para traerlo, se daba al final de la plática, una plática de 5 o 10 minutos, donde se les invitaba a la gente, se les concientizaba del tema de la religión que pues estaba perdiendo mucho en las familias, se les invitaba
a que pudieran leer más la Biblia, e indudablemente se les ofrecía la Biblia ahí a un costo sumamente accesible. Oye, ¿y alguna vez tuviste algún conflicto con algún otro competidor ahí, Sí, en sí, las sí. Biblias? Fíjate ¿Sí? que yo soy católico por nacimiento. Ajá. Me desilusioné mucho de la iglesia católica, lo digo con mucho respeto, Ah, quien sí, crea sí, sí. en cualquier iglesia es su credo, lo respeto muchísimo, pero te puedo decir que en estos 3, 4 años que estuve trabajando, pues conocí más de 400 iglesias en Ciudad de México, en el estado, en varios estados, y te puedo decir que de estas 300, 400 iglesias que conocí, solo 2 sacerdotes sí eran realmente así de vocación, ¿no? ¿Sí? Entonces, así, un poco contándote, ¿no? Estos temas era que había padres que eran sacerdotes que eran muy buena onda y todo, pero sí hubo padres donde nos llegaron a correr. O sea, un Sí. día en una iglesia, no voy a decir en dónde, Ajá. salió el padre a decirme, mira, ves a toda mi congregación, si yo les digo que ahorita te linchen, te pueden linchar. No, Así que te vas a ir no, tranquilito y sin decir nada, ¿no? Entonces, híjoles, ¿no? Pues me tuve que ir que así de, contarte. sí. Y, y ahí terminó entonces, bueno, en esa época. ¿Cuánto tiempo duraste? ¿2, 3 años? Te digo que duré, claramente, exactamente duré 3 años y medio Ujú. haciendo ese negocio. Primero empecé yo como vendedor, después tuve a mis equipos de ventas. Después ya volví a seguir yo solo como vendedor porque no me salían las utilidades. La negociación que hice con estos equipos pues fue muy mala para mí. No consideraba utilidades Ah, ni ok. gastos operativos. Estabas viendo ahí cuánta utilidad te iba a quedar Sí, después de las exacto. ventas en Sí. cuanto a comisiones. En cuanto a comisiones. Entonces, en ese momento, uno de los impedimentos del área de ventas para ti fue realmente hacer proyecciones Grandes. administrativas y financieras reales de cuánto podías llegar a ganar. Sí, ahí aprendí que es muy importante considerar los costos de venta, que es obviamente en esa época pues era algo muy local, ¿no? Pero desde la comida de la gente, la transportación, la gasolina, porque los íbamos a dejar, indudablemente la negociación que hice con mis jefes para que me dieran una mayor comisión por tener estos equipos y la comisión que les daba, esa utilidad no me dio. Te dio chance. Esa es tu segunda experiencia ya como tal en ventas, donde En empezaste a generar, ventas. no, tu tercera experiencia. Sí. La cuarta, donde empezaste a acercarte más al tema de las ventas. De ahí me voy mucho hacia el tema del conocimiento. Fíjate que algo que hoy ha marcado mucho mi vida, pero cuando me lo dijeron, la verdad me había valido madres, güey, ¿no? Que era, mi papá es médico, es cirujano, ha tomado muchos posgrados, trabajó para una paraestatal, estudió muchísimo, él es cirujano, y algo que me dijo, trabajaba muchísimo, nada más lo podía ver los domingos, y los domingos nos íbamos a caminar al bosque. Y a los 14 años él me dijo algo muy, muy importante que marcó mi vida, que es, la clase media va a desaparecer tarde o temprano, hijo, la diferencia está en el conocimiento. Quien tenga conocimiento, esté preparado, va a ser clase media alta o va a ser alta y se va a diferenciar. Y quien no tenga conocimiento, lamentablemente, pues se va a ir para abajo. Entonces, estas palabras, en ese momento a los 14, pues te vale madres, ¿no? O sea, la Ajá. verdad, Sí, sí, sí. ¿no? Pero conforme fue avanzando el tiempo, yo iba viendo que sí, efectivamente, quien tenía conocimiento, quien tenía preparación, pues obviamente tenía mayores oportunidades. Este conocimiento que fue para mí muy importante entenderlo, no es solamente conocimiento de escuela, o sea, que vayas a una universidad, obtengas un papel, sí es importante, pero también que sepas el negocio en el que estás. Entonces, me meto mucho tiempo a estudiar, me hacen como manita de puerco mi Oye, pero familia. cuéntales aquí, ¿qué Sí, estudiaste? Digo, en un sí. resumen, ¿qué más o menos qué estudiaste? Porque aquí Diego está súper preparado y posgrados en todos lados, sí. Pero cuéntanos, ¿qué estudiaste? Entre más estudias, más te das cuenta que menos sabes y ¿Qué más menos? debes de aprender. Ándale. Pero bueno, en general soy ingeniero industrial y de sistemas. Después de terminar la carrera dejé como un año de estudiar, pero de ahí en fuera agarré como impulso en temas de gestión de proyectos, me metí en temas de Scrum, de mejora de procesos con Lean Six Sigma, Business Process Management, y conforme iba estudiando, pero Oye, pero sí. para los que no conocen, ¿qué es eso? ¿No? Porque, Ah, ok. ¿para qué sirve Gracias. eso? A ver, nada más, ¿para qué Bueno, sirve? estudié ¿No? Porque, ingeniería, que es una ajá. ingeniería industrial que te ayuda. Lo que menos haces como ingeniero industrial, en muchos de los casos, es estar en la industria. Mejoras procesos, administras proyectos ¿Proyectos de qué estilo? de sistemas, de implementación Ok. de nuevas prácticas, de transformación, proyectos de todo ese tipo. Perfecto, sí, porque yo Sí. cuando empecé a trabajar contigo,
La primera vez que me pusieron, oye, Agile, Scrum, ¿qué, Sí. o sea, ¿qué es eso, no? Entonces empecé ahí a reeducar muchísimo, a saber qué era, para qué servían todas estas metodologías. Sí, soy es muy pro, pero poca gente la entiende y yo creo que ahí está el primer gran problema, güey. Sabe comunicar esa parte, ¿no? Ok, empezaste a prepararte ahí pero ¿por qué te fuiste al tema de la gestión de proyectos? ¿Te gustaba o...? La realidad sí me gustaba, me daba mucha flojera los temas operativos. Tuve un primer trabajo en el que duré como 2 meses de estafeta de llevar un almacén. Me daba una flojera, a los 3 días ya lo dominaba y tenía que bajar Excel y manejaba un almacén de Dell. Ujú. La verdad es que fue algo sencillo, pero me dio mucha hueva. Entonces, la verdad, también ya tenía a mi hijo, entonces me interesaba ganar más plata y a la gente casi no le gusta el cambio, le estresa el tema de proyectos a la mayoría de la gente en el sector corporativo. Entonces identifiqué hueco y dije, pues aquí soy. Y de ahí, pues ya fue como entrar a proyectos. Me gustaba mucho, la verdad es que me gusta hasta la fecha mucho. Hoy me doy cuenta que el tema de proyectos tiene que ver mucho con el tema de negocios. O sea, hay mucha incertidumbre, tienes que cambiar, continuamente tienes que adaptarte. El status quo jamás existe, siempre es visible. Luego vamos a ver en otro video, en otro podcast, vamos a ver el tema de tu trayecto de ser Godín ingeniero a ser ya empresario, ¿no? Ese va a estar bueno esa plática. Les contaré cómo odié a Kiyosaki, ¿no? Pasó de ser mi gran mentor a odiarlo. Por ahí tenemos un video de hace unos años que grabamos de por qué Kiyosaki no te daba buenos parámetros, ¿no? Para actuar. Después, ya dando tu salto más gradual al tema, a la venta de cursos, porque es donde empezaste a vender ya lo que tú sabías, poderlo vender allá afuera, ¿no? De una manera más independiente. Pues diferentes formas que me has platicado, que porque el tema de estar en un corporativo tampoco te gustaba mucho, pero empezaste así, ¿no? Y empezaste a vender tus proyectos por fuera. ¿Cómo fue ese primer paso y qué experiencia te empezó a dejar? Yo tuve muchas salidas y entradas a corporativos, no me encantaba el sector corporativo, ayudaba mucho y todo, pero hay cosas que a mí no me encantaban, no digo que sea malo o bueno, y entonces traté de abrir varios negocios, ¿ok? Abrí negocios por ahí el más, el más random que tuve fue uno que se llamaba Promofiestas, güey, ¿no? Que tenía amigos en fiestas que hacían eventos y yo era como su RP, ¿no? Y entonces los conectaba. Pero bueno, sí me gustaba mucho el conocimiento. Al ver que el conocimiento, conforme lo ibas aplicando, ayudabas a las empresas, ayudabas a las personas. Muy rápidamente, yo con mucho esfuerzo hice posgrados en el TEC, en la Ibero, porque quería llegar a puestos directivos y veía que muchos de los directivos estaban en esas universidades, eran egresados. Y sí hice los posgrados, pero después me di cuenta que el papelito solito no te servía. Tenías que demostrar, sobre todo, que yo vengo de clase media, venía egresado de Unitec, no era como que la universidad así, wow, para los puestos directivos. Un mal comercial para la universidad de ahorita, ¿no? Y bueno, les fue peor después, otros años después, ¿no? Pero me di cuenta que no solo era el papel, sino que tenía que demostrar que se podía aplicar. Entonces, cuando yo hacía estos esfuerzos de certificarme, de tomar estos cursos, estos primeros cursos en estas universidades, que fue mucha lana, para mí era mucha lana en ese momento, te lo juro que algo que odiaba era, y tengo ahí los correos, así grandes maestros del TEC, con doctorados, muy inteligentes, muchísima experiencia, y les mandaba un mensaje de, oye, güey, no sé cómo aplicar esta cosa que aprendimos en clase, ¿me puedes ayudar? Nada más tengo esta duda. Ahí siguen los correos, nunca me contestaron nada, ¿no? O sea, era cero soporte. Uh-huh. Y entonces empecé a ver que mucha gente vivía eso mismo que yo, pero sin la capacidad de decirlo. O sea, decía, no, es que no me ha dado tiempo, mi jefe no me dejó y bla, bla, bla. Ahí específicamente, para que seamos claros, estás hablando de cómo aplicar el conocimiento, que el conocimiento no sirve de mucho si no se aplica, ¿no? Exacto, que es cuando llegan a decir, y reto a los que están en el podcast, ¿no? Porque luego llegan a decir muchos que, no, yo conozco taxistas con doctorado, pues dime cuántos conoces, dónde están, güey, ¿no? Quizás si haya güeyes que quieran hacer eso por elección, pero esa es una frase bien trillada de la gente que no quiere o no puede estudiar, ¿no? Entonces... Y yo creo que es más que no quieran, porque hoy ya en este mundo hay un chorro de educación gratuita en internet. Pero vamos a regresar al punto central. El tema de las ventas, ¿no? Sí. Es nuestro eje central ahorita.
¿En qué momento empezaste a vender y cuál fue la experiencia que te dejó vender? Ya lo que tú querías ofrecer allá afuera, que era aplicar el conocimiento de lo que tú habías aprendido. Ok, cuando abro este negocio veo dos cosas. Uno, que no puede ofrecer nada más el conocimiento de experiencia de Diego, porque pues Diego pues, era ahí un cuate de 30 años que sí tenía cierta experiencia, pero pues no. Entonces vi que había marcos internacionales, prácticas internacionales y que podía ser partner de ahí. Entonces conecté conocimiento internacional con la forma de aplicarlo. Ahora era algo bien importante, comunicarlo, ¿no? Y entonces tenía algunos años ya sin estar en ventas formalmente. Me metí a un curso de marketing inbound, que fue de hecho ahí donde conocimos a este Omar y después te conocí a ti y a toda la banda. Eh, y me di cuenta que era muy importante el poder transferir, primero hacer una propuesta de valor, o sea, algo que cubriera las necesidades, que esa propuesta fuera clara, que diera beneficios y te diferenciara tangiblemente al Fíjate que cliente, ¿no? hace rato Sí. el otro día platicaba, me decías, oye, la diferenciación no solamente hacer una lista y yo hago esto diferente. No. ¿En qué puede radicar la diferenciación de un negocio, un producto? Yo creo que la diferenciación, y esto es clave, porque sí, a veces queremos diferenciarnos echándole un chingo de cosas al cliente. No, te doy esto, no. La diferenciación está en que tu negocio, tu producto, tu servicio pueda entregar algo que realmente necesita el cliente y que la competencia hoy no lo está dando, o lo está dando más caro, o lo está dando de forma más compleja. Si tú lo logras dar, es esta parte, por ejemplo, ¿no? En Caisenia, esta empresa que te cuento, la diferenciación es simple y sencilla. Nuestros cursos te dan soporte y asesoría posterior al curso, de por vida. Eso es algo que es una diferenciación que muchas de nuestras competencias no dan, porque además tienen coaches que ni siquiera aplican el conocimiento realmente. Sí, ya se empezó a promocionar ahorita aquí otra vez. Oye, pues el No, comercial, sí. el comercial del tiempo. Ok, vale. ¿Cómo puedes tú en esta comunicación, cómo has logrado determinar? Porque yo te he visto vender y te he visto hacer propuestas y lo haces muy bien, o sea, entiendes bien cómo comunicarlo, a pesar de que no seas como esta parte comunicólogo, ¿no? Pero lo haces muy bien. ¿Qué atiendes ante una necesidad? ¿Qué debes, en ese speech de ganar una venta, qué necesidades debes de captar? O cómo hacerlo, cómo hacer esa parte? Yo creo que de entrada la actitud debe ser ganar o perder la venta, es ayudar a la gente. Y esto es algo bien importante. O sea, ¿qué es lo que necesitas? ¿Cómo lo necesitas? ¿Cuándo lo necesitas? Pero sobre todo, ¿para qué y por qué lo necesitas? Okay. Entonces, eso es algo bien clave. Y muchas veces nos queremos ir en chinga a la solución, cuando la realidad es que todavía no entendemos ni siquiera la necesidad, el problema, la oportunidad, el riesgo que está sintiendo el cliente. Yo siempre digo que el cliente no es que no sepa lo que quiere, sino no sabe expresar lo que necesita realmente. Entonces, al preguntar, hacer estas preguntas con una actitud de realmente te quiero ayudar, te permite identificar realmente la necesidad y el motivador de esa necesidad. ¿Ok? O sea, por ejemplo, no sé, en la agencia, ¿no? Necesitamos, oye, quiero más ventas, pero ¿para qué quieres más ventas? Para crecer, para tener mayor libertad, para invertir en un nuevo negocio. ¿Ok? ¿Y por qué quieres invertir en ese nuevo negocio? No, porque este ya no me gusta. Eso es algo bien importante. Entonces, cuando tú ya entiendes, por ahí no me acuerdo qué cuate lo dice, que soy malísimo para los nombres, pero si no me acuerdo, creo que es Michael Porter, que dice que cuando tú ya entiendes un problema, tienes el 50% de la solución. Y yo sí lo creo. Entonces, ahorita que me decías, oye, ¿cómo eres bueno para esto? Primero, actitud de querer ayudar, de verdad el sentir e indudablemente conocer tu producto, tu servicio y con franqueza y honestidad, cómo lo enlazas. O sea, cómo este producto, la gente no compra productos, no compra servicios, compra soluciones. Y esa solución puede ser una emoción en una playera, puede ser un sentimiento de poder en un coche, puede ser en el caso de los cursos, ¿no? Aprovechar nuevas oportunidades profesionales para darle mayor estabilidad a su familia. En el caso de la agencia, ¿no? El poder tener mejores prospectos de ventas para poder vender más y poder ayudar a que la gente, a que mis colaboradores tengan una mejor vida o mi propia familia, ¿no? En esta parte del proceso, ese es el speech. ¿Me puedes platicar un proceso que tú hayas experimentado para ganar, por ejemplo, clientes, que seguramente algunos de aquí nos van a decir, clientes B2B? Puntualmente tú has ganado clientes B2B, empresas conocidas aquí en México. ¿Cuál ha sido un proceso que digas, este es un proceso, si no el ideal, al menos el que me funciona a mí?
Yo creo que el proceso que más nos ha funcionado a nosotros para clientes B2B, porque sí es un tema, ¿no? Es obviamente desde el primer contacto identificar la necesidad, pero también entender con quién estás tratando, porque muchas veces puedes estar tratando con el comprador, con el asistente o el asistente, con el dueño real, con el director. Entonces, entender ese grado que tiene de autoridad para tomar una decisión y desde qué perspectiva te lo está diciendo. En dado caso que no estés con la persona que va a ser la tomadora de decisión, algo que hemos visto en este proceso de descubrimiento es tener una sesión con la persona que va a tomar la decisión. Indudablemente en este proceso B2B, por ejemplo, te contacta un comprador, te dice, oye, fíjate que tenemos esta necesidad. Lo importante es que trates de sacar la cita con el decision maker y con el decision maker ya llevar una prepropuesta. Esta prepropuesta ya la llevas en el entendido y siempre en la apertura de que quizás hubo un desfase de comunicación entre el comprador y el tomador de la decisión. Pero eso ya te permite llegar con un previo, ¿no? Quitarle menos tiempo al tomador de decisión. Hacer los ajustes, indudablemente en todo este proceso, después viene ya, aquí es ya la oferta ahora sí real, ¿ok? Ya, pero alineada a tus necesidades. Algo que nos ha funcionado mucho es dentro de las propuestas, sea en PowerPoint, sea en Kanban, en lo que quieran, ¿no? Es muy importante hacerle ver a tu cliente que lo estás entendiendo. No solo es entenderlo, sino ayudarlo y hacer que lo estás entendiendo. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que la gente genere confianza. Indudablemente de ahí es entender también muy bien los procesos de las empresas, por dónde deben de pasar las propuestas, para darle el seguimiento correspondiente y buscar el cierre. El cierre en un 90% es confianza, pero esa confianza se logra a través de estos hechos, desde que identifiqué tu necesidad, te estoy haciendo una propuesta alineada a esa necesidad, la estoy refinando si es que está con otra persona, con otro conjunto de personas, y buscamos ese cierre. El cierre es muy importante, a veces las empresas alargan, entonces es muy importante y dentro de las propuestas yo te diría que debes de identificar la necesidad, una propuesta de solución en el lenguaje de tu cliente, que eso es algo fundamental, güey, ¿no? Justamente era algo que iba a platicar contigo ahorita, el tema de el uso del lenguaje dependiendo del perfil. Por ejemplo, en el caso de Six Sigma, ¿no? Si te diriges a alguien, o bueno, hay Scrum, que es a lo que te dedicas. Si te diriges a alguien que conoce la metodología, sin dudas puedes dirigirte en una comunicación muy técnica. Tienes que saber identificar a sus perfiles. Exacto. Que es algo que yo les digo a los equipos, ¿no? A ver, vean con quién se están dirigiendo y de acuerdo a quién se están dirigiendo, háblenle en su idioma para que les entiendan, ¿no? Porque si no van a llegar con a los de marketing nos encanta engagement, KPIs, Sí. social proof y se quedan los clientes como pues ok, está chido tu rollo, pero ¿qué me estás diciendo, no? ¿Y cómo me va a ayudar eso? ¿No? Sí, totalmente de acuerdo. Incluso muchas veces, sobre todo hablando en B2B, tienes que estar haciendo hasta analogías, porque puede ser que estés con la de recursos humanos y con el director técnico que está viendo Scrum, si le suena chino Scrum, pues es una metodología ágil para entregar proyectos y resultados de forma más rápida, pero tienes que estar hablando, ¿no? Es que sprints, pues son lapsos de tiempo cortos, ¿no? Entonces, ir usando analogías porque la gente es más probable que compre lo que entiende. Ajá. Y eso es algo fundamental. Y también es algo que siempre veo que se les va mucho a los vendedores, es cuando terminas de dar tu propuesta, tus diferenciales, ¿qué opinas? ¿Qué sientes? ¿Qué te parece? Porque ese es otro tema, ¿no? Te doy un speech, nunca te dejo hablar, ¿no? Y entonces, no, pues a ver qué falta, ¿no? Y entonces ahora sí ya podemos llegar a acuerdos. Y yo creo que también otra cosa importantísima, esa sería la sexta, cumplir con lo que le dices al cliente. O sea, porque si no le cumples, la promesa de verdad, tú lo sabes. O sea, sí. Obtener un cliente nuevo es 6 veces más caro que un cliente, Claro, sí, es más fácil retenerlos. Me encanta esta parte. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Creo que lo que sacamos es de mucho valor. Lo podremos ir distribuyendo muy bien. Y bueno, yo creo que podemos invitar incluso a la audiencia que si tienen preguntas en cuanto a marketing, en cuanto a ventas, Diego no es experto en marketing y ventas, pero habla como experto y le sigo aprendiendo bastante aquí al buen Diego. Entonces, pues muchísimas gracias por conectarse. Ahí nos pueden seguir en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son tus redes, Diego? Pues Coach Diego Ochoa en LinkedIn, en Facebook, en YouTube, Instagram, ¿no? TikTok creo que también ya tengo. Porque, ahí sale. Sí.